Hola a todos, hoy vamos a hablar de la gestión sanitaria en los frutales. Es una de las cosas que acostumbra a preocupar más a todos los productores de fruta. Normalmente la gente siempre tiene problemas o con determinados insectos, con determinados hongos o con algunos síntomas que no saben por qué aparecen. Hoy vamos a tratar algunos de ellos. Ahora, por ejemplo, estamos junto a un cerezo. En este cerezo podemos ver diferentes cosas. Una de las cosas, por ejemplo, que podemos observar cogiendo esta hoja es que vemos la nerviación marcada en verde y entre los nervios un color amarillo. Esto es una carencia de hierro, lo que se llama clorosis férrica. Este síntoma es muy típico en nuestros terrenos porque tenemos pHs altos y terrenos muy calcáreos. Eso hace que bloqueen el hierro y el hierro no lo puede absorber la planta. Por eso, para solucionar el problema de la clorosis férrica, una de las posibilidades que tenemos es utilizar un quelato de hierro. El quelato de hierro nos permite que una vez aplicado en el suelo, la planta lo pueda absorber sin que sea bloqueado por la tierra. De esta manera, nuestras hojas estarán mucho más verdes, podrán hacer más fotosíntesis y tendremos una mayor producción. Por ejemplo, si comparamos una hoja con la otra, la que está a vuestra derecha la vemos totalmente verde, en cambio la que está a vuestra izquierda podéis ver los nervios verdes y entre los nervios el color amarillo. Esto es una carencia de hierro. Hemos puesto un ejemplo con el tema del quelato de hierro y el problema que teníamos de la clorosis férrica, pero tenemos muchos síntomas, muchos problemas que nos pueden aparecer en nuestros frutales. Lo más importante para una buena gestión sanitaria es que nuestro cultivo esté lo más sano posible. ¿Cómo hacemos para que esté lo más sano posible? Haciendo una buena gestión de la fertilización, una buena gestión del riego, escogiendo bien el material vegetal, cogiendo variedades que estén adaptadas a nuestro entorno y haciendo marcos de plantación que sean adecuados. Es decir, cada árbol necesita un espacio, más o menos unos 15-20 metros cuadrados para cada uno de nuestros frutales. Como hemos dicho, la fertilización y el riego son muy importantes para la buena sanidad del frutal, pero también es importante cómo diseñamos nuestra parcela o nuestro jardín. Una de las cosas que es importante, por ejemplo, es no poner los frutales, como vemos por ejemplo en este caso, en medio de un césped. Poner un frutal en medio del césped, un césped necesita mucha agua y el frutal necesita que haya un buen drenaje. Muchas veces si regamos abundantemente el césped con agua, lo que provocamos es cierta asfixia a nuestros frutales y cuando las raíces trabajan en asfixia son mucho más sensibles a las plagas y a las enfermedades. En cambio, a nuestros frutales una de las cosas que les va a gustar mucho es que la acompañemos de otras plantas, sobre todo plantas con flores. Les gustan los setos o las bandas florales o los puntos florales con diferentes especies de plantas que tengan flores a lo largo de todo el año para conseguir que haya mucha fauna auxiliar que nos ayude a controlar las plagas y las enfermedades. Algunas de estas plantas que pueden ser buenas compañeras de nuestros frutales es el alisum, son las caléndulas o en los bordes de la parcela los romeros, los tomillos, las salvias, son todas plantas que nos ayudarán a tener estas floraciones escalonadas que os decía antes. Las floraciones de todas estas especies dan mucho alimento a diferentes insectos, himenópteros, a las mariquitas, a las crisopas, a los sírfidos, que se alimentan del néctar de estas flores y después ponen los huevos en nuestros frutales y a partir de ahí salen una serie de larvas que serán los que se encargarán de comer al pulgón o a otras plagas que podamos tener en nuestros frutales. Tenemos diferentes insectos que nos pueden afectar a nuestros cultivos. Una de las plagas habituales que podemos tener es el pulgón. Hace esta sintomatología, nos deja las hojas arrugadas y lo que hace es bajarnos el vigor de la planta. Para controlarlo tenemos diferentes maneras de hacerlo. Una, como hemos dicho, es propiciando que en nuestra parcela tengamos muchas flores y que por tanto tengamos sírfidos, crisopas, mariquitas que nos lleguen y se nos coman el pulgón. Otra de las maneras, cuando esto no es posible, es utilizar algún tipo de tratamiento. En este caso, por ejemplo, tenemos el aceite mineral, que el aceite mineral se suele utilizar en invierno y después, si durante la primavera o durante el verano tenemos algún ataque de pulgón, podemos utilizar un extracto de pelitre. Los dos productos son autorizados para utilizar en la agricultura ecológica. Tenemos otros insectos que nos pueden afectar a nuestros frutales, entre ellos las orugas. De orugas tenemos que comen hojas, son las orugas defoliadoras, o otras orugas que lo que hacen es penetrar en nuestro fruto echándonos a perder la cosecha. Para este tipo de insectos podemos hacer diferentes gestiones. Una de las cosas importantes es tener
en casa una buena diversidad de pájaros insectívoros que se pueden comer estas pequeñas orugas, o si no, también tenemos la posibilidad de hacer tratamientos. Para esos tratamientos hay productos como este, que es a base de un producto microbiológico, una bacteria que afecta a estas orugas y hace que tengamos menos daños de esta plaga. No siempre los agujeros que encontramos en las hojas son provocados por orugas. En este caso, por ejemplo, nos podría parecer que estos son los daños de una oruga y al contrario son provocados por un hongo. Es la antracnosis que afecta al cerezo. Este hongo también aparece muchas veces en caso de altas humedades. Por ejemplo, teniendo un cerezo en medio del césped, es muy habitual que aparezca ese tipo de hongo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo que hemos dicho antes. Primero, escoger bien un buen marco de plantación para que haya una buena aireación. Pero aparte de eso, si nosotros tenemos que hacer algún tipo de aplicación, en este caso podemos aplicar siempre antes de la floración algún fungicida en los frutales a base de cobre. Este también es un producto que se puede utilizar en agricultura ecológica. Y hasta aquí nuestros consejos que esperemos os ayuden a tener los frutales de la mejor manera posible y a no tener problemas con las plagas y las enfermedades.